Les presento la GKD Pixel 2. Una consola portátil extremadamente diminuta. Cuenta con un cuerpo totalmente de aluminio con una excelente calidad. Su pantalla es de 2.4 pulgadas y cuenta con la potencia suficiente para emular consolas de 8, 16, 32 y 64 bits. También puede correr Dreamcast y algunos juegos de PSP. La consola ya viene cargada con un montón de juegos en su tarjeta microSD. En este video le haremos una review y veremos si vale la pena por su precio. Sin más que decir, empecemos. Y en mis manos tengo esta ternurita de consola. No les puedo explicar lo chiquita que es muy pequeña. Apenas la tomé en mis manos ya me di cuenta de la gran calidad que tiene. Y es que el cuerpo de la consola está hecho de aluminio. Y se siente muy bien a la mano, es como si han probado una Mac, se van a dar cuenta que es algo parecido. Un metal que se siente frío y de muy buena calidad. Sin duda es de las consolas con más calidad que he probado. Y hay que mencionar también que viene en varios colores. Y vamos a ver si el tamaño importa en esta consola. Es que es demasiado pequeña, miren si la comparamos con la Retro Pocket Classic. Una consola que tiene un tamaño estándar diría. Y le saca 3 cabezas. Y la comparamos también con la Bernic RG34XX, que es prácticamente igual a una Game Boy Advance, y vemos que también le saca bastante tamaño. En cuanto a los botones, son clásicos de goma conductiva, son bastante suaves y silenciosos, la verdad que están muy bien. La cruceta también está muy bien, es suave de presionar y parece que funciona bien en todas las direcciones. Arriba tenemos los típicos botones L1, R1, L2, R2, que en este caso son clicky. Por la parte de abajo podemos ver los parlantes, el conector USB tipo C y un jack 3.5. Del lado izquierdo tenemos control de volumen y slot para microSD. Y del lado derecho tenemos botón de menú, botón de encendido. Y algo que me gusta mucho son estos LED. Al encender la consola nos damos cuenta que sirve para indicar cuánta batería nos queda. Esto me hace acordar a consolas más antiguas donde el indicador de batería era un LED. No nos sirve de mucho porque podemos ver la cantidad de batería en la consola, pero es un bonito detalle, me gusta cómo queda. Un problema de que la consola sea tan pequeña es que es un poco incómoda de jugar. Sostenerla mientras jugamos es incómodo, sobre todo los botones de arriba. Es demasiado complicado pulsar los que están más en medio. Y sumado a esto la pantalla es muy chica, así que dificulta su visión. No es una consola para alguien con manos grandes. Pero bueno, la ventaja de que sea tan portátil es que la puede llevar en cualquier lado. Incluso les diría que puede servir como llavero. En cuanto a su pantalla, es un panel IPS de 2.4 pulgadas, con resolución 480p. La verdad que la pantalla cumple, al ser tan pequeña se ve muy definido. Y como es IPS tendremos buenos colores y buenos ángulos de visión. En cuanto a sus especificaciones, tenemos la CPU Rockchip RK3326S, que en breve veremos su rendimiento. Contamos con 1 GB de RAM, una batería de 1800 mAh, que nos da una duración de 3 a 4 horas de juego continuo en emuladores exigentes y hasta 7 horas en emuladores más simples. La consola cuenta con vibración y pesa solo 150 gramos. La primera vez que la encendamos veremos este sistema operativo, que la verdad no es muy bonito, pero lo bueno es que podemos cambiar el launcher fácilmente. Si nos vamos a opciones podemos iniciar Emulation Station desde este botón, pero también podemos hacer que la consola ya encienda en Emulation Station. Se hace desde este apartado. Y ahora sí, este sistema está mucho mejor. Como pueden ver tenemos muchos emuladores, la consola viene cargada con bastantes juegos. Y obviamente se pueden agregar más, simplemente enchufando la microSD a un PC. Comencemos con las pruebas de emulación. Consolas de 8 y 16 bits como Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, Sega Genesis funcionarán sin problema. Se van a aplicar marcos decorativos para ajustar la relación de la pantalla. Con PlayStation 1 podemos emular todo el catálogo sin problemas.
y se ve y se juega muy bien. Nintendo 64 también funciona muy bien. Pero como no tenemos sticks, hay muchos juegos que no podremos jugarlos. O tendremos que mapear el análogo a las flechas direccionales. Como hice por ejemplo en este Mario 64. Se puede hacer entrando a RetroArch desde el botón menú. Nintendo DS funciona perfecto y podremos alternar entre las pantallas con los botones L1 y L2. Pero bueno, por la falta de pantalla táctil también hay muchos juegos que se nos complica jugar. Pero por ejemplo podemos jugar juegos como este de Pokémon blanco sin problemas. Con Dreamcast también tendremos una buena tasa de frames con algunas caídas, pero la verdad que es muy jugable. Y tendremos el mismo problema que con Nintendo 64, que como no tenemos sticks, muchos juegos no podremos jugarlos y tendremos que mapear el stick a las flechas direccionales. Y por último, PSP. En esta consola podemos jugar parte del catálogo, no podemos jugar juegos muy exigentes. Pero por ejemplo GTA Vice City Stories funciona bien. Y tenemos el mismo problema del stick, ya que la PSP tiene un stick y en esta consola no tenemos, entonces también hay que mapear el stick a las flechas direccionales. Eso se puede hacer desde el botón menú, como había mencionado, en el apartado de controles. Pero bueno, con PSP podemos emular bastantes juegos, sobre todo los más sencillos. Y llegamos al final del video. Entonces, ¿vale la pena esta consola? Realmente me parece una consola muy curiosa y bastante cookie, diría. Tiene de las mejores construcciones que he visto de una consola, pero al ser tan pequeña incomoda bastante para jugar. Yo la veo más como algo de colección, algo para llevar a todas partes, pero no la elegiría como mi consola principal. Eso dependerá de ustedes, pero la consola está muy bonita de verdad. La consola queda $80 aproximados con un código de descuento en la página TuRetro. Les voy a dejar los links en la descripción y el código de descuento. Si son de Argentina como yo y quieren traerse este producto u otros desde afuera, les recomiendo ImportBox, son muy rápidos y confiables. Simplemente envían los productos a una dirección de Miami y ellos se encargan de traerlos a Argentina. Demoran aproximadamente 1 o 2 semanas desde que el producto llega a Miami. Y los costos son realmente bajos. Tienen que comunicarse con ellos por WhatsApp y los van a asesorar en todo lo que necesiten. Y si van con el cupón Palacio Gamer les darán un descuento. Muchísimas gracias por ver el video, si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Me voy despidiendo, nos vemos.